Claro, París está completamente sitiada en seguridad, porque lógicamente se tienen recuerdos espantosos de atentados en otros Juegos Olímpicos y la situación de amenazas de ciertos sectores extremos está latente también. Por lo tanto, ¿qué está pasando en París? En Francia, pero especialmente en París. Ahí lo tenemos a Alejandro Laurnagaray, experto en relaciones internacionales con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karin. Un placer saludarte a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Gracias por invitarme. ¿Qué estás viendo con respecto a la atención con la seguridad de estos Juegos Olímpicos y si están habiendo acciones destinadas a cuidarlos a la gente y a los atletas, por supuesto? No, sí, claramente. A ver, hay un despliegue fenomenal que no tiene antecedentes en la historia reciente por, bueno, en parte el contexto que vos describías, ¿no? Que si vamos a una visión más completa y compleja, tiene situaciones internas Francia y situaciones y conflictos también externos, ¿no? La posible amenaza del islamismo radical, la tensión bélica que hay en todo el continente por la guerra en Ucrania, la situación social, económica interna que ha generado convulsiones políticas, pero más allá de eso se ha hecho un despliegue muy importante de 45.000 efectivos policiales, 20.000 efectivos de seguridad privada, el ejército, aviones militares, drones militares, vigilancia con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente hay cosas que no se pueden llegar a controlar por completo, como estuvimos viendo algunos incidentes de robos, o mismo lo que pasó en el campo de juego en el partido de la Argentina, y otras cosas que esperemos que no, pero pueden llegar a suceder, ¿no? Alejandro, lo que estamos viendo en imágenes es la denuncia de los atletas ciclistas, pero este robo fue en Bélgica. Es a 2 horas de Francia, de París especialmente, pero muchos habían ayer confundido que había sucedido en las calles de París. No, fue en Bélgica. Sí, preguntas para Alejandro. Sí, Alejandro, ¿tiene que ver esta ola de violencia con el rebrote de extrema derecha que sufrió Francia? Que recordemos, Marine Le Pen estuvo a punto de ganar las elecciones, pero luego de que se juntaran varios candidatos y también de que más gente decidiera ir a votar, finalmente no ganaron. Bueno, es parte de los problemas y de la crisis política de Francia, ¿no? Que es una crisis política de todo Occidente, de todos los países occidentales. Bueno, lo estamos viendo también en Estados Unidos y en varios países de Europa. Y el auge de la extrema derecha se produce por esa crisis que se viene observando en Europa y en Francia también desde hace por lo menos 15 años, ¿no? No es la París de hace 15 años, sí. No es la Francia de hace 15 o 20 años, y hay un deterioro social, un deterioro democrático, claro, un auge de la inflación, un estancamiento de los ingresos que generó el crecimiento de la extrema derecha y que posiblemente, si no hay cambios, gane las próximas elecciones en 2027. Pero lo que es la crisis económica, 3 datos. La crisis del 2008, que fue un golpe irrecuperable para Europa y para Estados Unidos también. La pandemia, que también agravó mucho la situación interna de Francia. La guerra en Ucrania, que deterioró aún más la situación económica y social de los países europeos que dependen del comercio energético con Rusia. La inmigración a veces descontrolada de distintos sectores que genera también problemas, y el problema de la delincuencia tradicional que se fue acrecentando también por la situación económica y social. Alejandro. Recordemos las distintas manifestaciones, represión, encontronazos en las calles con la policía y manifestantes. Que las chaquetas amarillas, hace ¿no? varios años que Francia viene viviendo una situación grave en términos económicos y sociales, que se traslada a lo político. Como vimos, hubo elecciones recientes y todavía no hay una estabilidad política en Francia, ¿no? Alejandro, preguntarte puntualmente, a ver, si es común que un país permita el ingreso de policías extranjeros. Estamos viendo policías cataríes por las propias calles de París, uno. Y lo segundo, ¿cuán seguro puede ser un país cuando uno de los países más importantes del mundo tuvo hace 2 semanas atrás un intento de asesinato al próximo presidente o cuasi próximo presidente de los Estados Unidos, de acuerdo a las encuestas? Bueno, o candidato, para ser precisos. Bueno, sí, hay algunos antecedentes recientes, sobre todo en los últimos 10 o 15 años,
que en eventos de gran magnitud, que son interculturales, que hay distintas culturas, distintas civilizaciones, haya algún intercambio y colaboración entre fuerzas policiales. Ha pasado con Medio Oriente, ha pasado también con fuerzas policiales de China que han colaborado. Eso por ahí llama la atención un poco, pero es cada vez más común. Más común, ¿no? Claro. Y sí, con respecto a la otra pregunta que me hacías, David, a ver, hay un problema, un incremento de las tensiones geopolíticas, militares, políticas, diplomáticas en todo el mundo. Estamos viviendo, muchos recordarán, sobre todo los más grandes, lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Claro. Estamos viviendo una nueva Guerra Fría. Bien. Donde ahora aquí también en Francia se están estableciendo distintas medidas de seguridad para evitar el espionaje, para evitar los ataques cibernéticos. Se negó el ingreso de más de 4.500 personas de distintas nacionalidades que se habían acreditado como periodistas, como conductores, no etcétera, los dejaron entrar por temor al espionaje, Bien. por temor a los ataques cibernéticos. Por ejemplo, un espía que se inscribe como periodista ingresa a los sistemas informáticos y puede generar un ciberataque. Esto es lo que se está observando hoy y, bueno, es una realidad, porque se está reestructurando el mundo en términos geopolíticos y los Juegos Olímpicos son un acontecimiento deportivo, donde el pero mundo también, está como todos sabemos, es un acontecimiento político, ¿no? Exactamente, y muchas nacionalidades están juntas allí. Alejandro, es apasionante, porque estamos en un cambio muy profundo planetario y evidentemente está en todos lados esa sensación de que en cualquier momento algo puede pasar, por lo tanto, extrema cautela y paciencia, incluso con la comunicación, con lo que nosotros decimos. Gracias, Alejandro, te mandamos un abrazo. Por favor, un placer, gracias a ustedes y hasta la próxima. Es Alejandro Laurnagaray, especialista, licenciado en Relaciones Internacionales. Queremos poner contexto a la situación, pero el contexto que tiene la relación de Yuyito González, mira cómo te cambio, así